Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. We're happy that Erica is here with us tonight as well. También muy felices de que Erika está con nosotros esta noche también. Tonight we have our friend and brother and family member, Pastor Aaron Harley, with us, Prophet Aaron Harley. Nosotros esta noche tenemos nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro familiar, el profeta pastor Aaron Harley. I got to share with him last night on the way home, Tuve la oportunidad de compartir con él la noche en nuestro camino a la casa, especially as we parked for half hour to download some electricity to my Tesla. especialmente tratando de conseguir un poco de electricidad para mi Tesla. He's like, "This doesn't use gasoline?" Esto me pregunta, ¿esto no usa gasolina? I said, "No, we have to do this." No, tenemos que hacer esto, le dije. But it was good. The fellowship was good. Pero la coinonía fue buena. But we decided that we like gasoline cars better. Decidimos que los carros de gasolina son mejor. Amen. What a pleasure to introduce our good friend, Prophet Aaron Harley. Qué placer poder introducir al profeta Aaron Harley. Let's receive him with a warm welcome tonight. Vamos a recibirlo con una bienvenida calurosa. Hallelujah. Praise God. Gloria a Dios. Amen. It's a joy to be here in Cornerstone. Es un gozo estar aquí en Cornerstone. I thank Pastor Raul for letting me come up in his pulpit and share the wonderful word of God. Gracias, Pastor Raúl, por dejarme estar aquí compartiendo la palabra de Dios. And thank you for your presence Y today. gracias por su presencia hoy. I want to help you understand why there's so much sickness and sin still in the church. Y quiero ayudarles hoy a entender por qué sigue tanta enfermedad y pecado en la iglesia de hoy en día. Although the Bible tells us about the fivefold ministry, Aunque la Biblia nos cuenta de los 5 ministerios, that would be your apostles, your prophets, your evangelists, your pastors, and your teachers. los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, There's a tremendous difference between the apostle and prophet in comparison to the evangelist, the pastor, and the teacher. hay una diferencia muy grande entre el apóstol, el profeta y los evangelistas, pastores y maestros. Because the church is built only on the apostles and the prophets. Porque la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. That's what Paul wrote in his epistles. Eso fue lo que Pablo escribió en su epístola. And the pastors, the teachers, and the evangelists, they take what the apostles and prophets give Y them. los pastores y los maestros y los evangelistas toman lo que recibieron de los apóstoles y los profetas And they minister to the people. y le ministran al pueblo. So the understanding that people like myself have in the Word of God Entonces, el entendimiento que personas como yo tienen sobre la palabra de Dios can be very difficult for people to understand. puede ser muy difícil para que la gente entienda. But I hope the Spirit of God Pero espero que el Espíritu de Dios will help you to understand les ayude a entender what happened in the Word of God qué sucedió en la palabra de Dios when it comes to foundations. cuando se trata de los fundamentos. Because if you have a foundation in your life that is not right, Porque si tienes un fundamento en tu vida que no es correcto, everything built on that foundation todo lo que se edifica sobre eso will keep falling. va a seguir derrumbándose. So you see Christians in the body of Y Christ vemos cristianos en el cuerpo de Cristo who are constantly falling. que están constantemente cayendo. Pastor Raul can have an altar call. El pastor Raúl puede hacer un llamado al altar The person comes to the y la altar gente viene al altar and they think everything is well. y piensan que todo anda bien They leave y se van and they're still in their sin. y siguen en su pecado. They go like a circle, like the children of Israel. They wander in a circle for 40 years. Y andan en círculos como los judíos en el desierto por 40 años. So something happened in the four Gospels. Así que algo sucedió en los evangelios. Matthew chapter 3, En Mateo capítulo 3, starting with verse 1. verso 1. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. So John the Baptist Juan el Bautista is one of the first preachers in the Word of God. fue uno de los primeros predicadores en la palabra de Dios. And what was his gospel? ¿Y cuál fue su evangelio? Verse 2, Verso 2. repent,
arrepentíos, for the kingdom of God or heaven is at hand. porque el reino de los cielos se ha acercado. And so it tells you a little bit more about him. Y dice un poco más Then verse 10, go 5. en verse 5. Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region round about Jordan, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Verso 5 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. If you look at the next gospel, Mark En el próximo evangelio de Marcos, chapter 1, en Marcos capítulo 1, and notice that I am starting in the first chapter of the Gospels. fíjense que estoy comenzando en el primer capítulo de cada evangelio. And then it tells the beginning, verse 1, Dice en el verso 1 de Marcos, the beginning of the good news of Jesus Christ, the dice, Son of God, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, the one coming out of the wilderness to proclaim the way of the Lord. Saliendo del desierto, dice, proclamando el camino delante de ti. And he wanted to make the path straight. Juan el Bautista quería preparar el camino. So as a preacher, Como predicador, he wanted to make sure it was clear, his message. él quería tener un mensaje claro. So it says, he come out of the wilderness as a preacher, Dice que salió del desierto, en el verso 3, como predicador, and he went out baptizing people, y salió bautizando a la gente, and he preached what he baptized. y predicaba mientras que bautizaba. And what did he preach? ¿Y qué predicaba? The repentance Verso 4, for the remission of sins. arrepentimiento para perdón de pecados. You will find that all four gospels En los 4 evangelios starts with one main message. comienzan con un mensaje principal. Confess your sin Confiesa tus pecados so that God can remit them, para que Dios pueda remitir tus pecados and God can clean you from your sin. y que Dios pueda limpiarte de tus pecados. So the purpose of being baptized El propósito de ese bautismo was to give the people an image of being washed. fue para dar un sentido de que iban a ser lavados. Washed from what? ¿Lavados de qué? Washed from their sins. Lavados de sus pecados. And so how important it is for you and I ¿Y qué importancia tiene eso para nosotros? to be one that learn how to confess sin. El poder saber cómo confesar nuestro pecado. I'm quite sure Estoy Pastor seguro Raul que Pastor Raúl do not get much confession. no recibe muchas confesiones, But what he does probably see pero lo que probablemente él ve, is people going in a circle. personas que andan dando vueltas, And it discouraged him y lo desanima a él, because he produced these awesome messages. porque prepara tremendas enseñanzas. Because now we're going to look in Luke to see the same thing that we saw in Matthew and Mark. Y ahora vamos a ver lo mismo en el Evangelio de Lucas, Luke chapter 3. en Lucas capítulo 3. And as we look here, Y mirando aquí, we're going to see something a little bit more detailed. vamos a ver un poco más detalle. Luke 3, verse 7. En Lucas 3 y verso 7. Then said he to the multitude that came forth to be baptized of him, Y él decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: O generation of vipers, oh generación de víboras, who have warned you to flee from the wrath to come. ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verse 8, bring forth fruits Verso 8 dice, hacer pues frutos worthy of repentance. dignos de arrepentimiento. Because what happened here is Porque you que have two lo- groups of people aquí coming ha- to the baptism. Aquí habían 2 grupos que iban a bautizarse. You got people in church that think they're all right because they're saved. Hay gente en la iglesia que piensan que están bien porque ya son salvos. So they don't think they have to confess their Ellos no sins piensan que tienen que confesar nada to a man. a otro hombre.
They think all I got to do is talk to God. Ellos dicen, bueno, yo solo hablo con Dios. And so these are Pharisees and Sadducees. Esos son los fariseos, los saduceos. They don't even want people to hear their confession. Ellos no quieren que nadie escuche su confesión. Because everyone coming to John Porque todos los que venían a Juan confessed their sins openly. confesaban abiertamente. Now, when you're a religious man Cuando eres una persona religiosa and you got a position in y church, tienes una posición importante en la iglesia, you don't want anyone to know that you are human. tú no quieres que nadie sepa que tú eres un humano. You want to continue to pretend you're divine. Quieres pretender que eres divino. So he asked them, where is the fruit? Y él les preguntaba, ¿dónde está el fruto? Where is their fruit? ¿Dónde está el fruto? In other words, the confession En otras palabras, la confesión. and not only do you confess your sin, No solo se confiesan sus you pecados, forsake them. sino que los dejan atrás los pecados. So the people that he was baptizing that confessed, La gente que él bautizaba porque confesaron, it's embarrassing to confess sin. fue openly. algo vergonzoso confesar sus pecados. Because people can then watch and see if you're still practicing Porque la gente entonces empiezan a ver si tú sigues en lo mismo what you confess. de aquello que confesaste. And so hence the Pharisees, Así que los fariseos they wanted to keep their sins secret. querían mantener secretos sus pecados. And many in Christianity Y today muchos hoy en el cristianismo want to keep their sins secret. quieren mantener su pecado secreto. And so all four gospels Y los 4 evangelios make sure that the person that's the preacher aseguran que el predicador lay a foundation of repentance echase un fundamento de arrepentimiento from dead works. de obras muertas. This is different from the foundation of faith in God. Eso es diferente que el fundamento de fe en Dios. One may have faith in God Uno puede tener fe en Dios and say, God knows my heart. y dice, Dios conoce mi corazón. God knows. Dios sabe, He does know. sí sabe. He knows that the wages of sin Él sabe que la paga del pecado is death. es muerte. What a message. ¿Qué mensaje? And so in Acts 17, Y en Hechos 17, verse 30, verso 30, they said God commands everyone dice que Dios manda que todo el mundo to repent que se arrepientan and to confess. y que confiesen. And so when you get to what happened in Acts chapter 2, 38, the day of Pentecost, Y cuando vemos lo que pasó el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, when the disciples, the 120, received the baptism of the Holy Ghost, cuando los 120 discípulos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, all of the people visiting the day of Pentecost todos there, los que visitaban de otros lugares ese día de Pentecostés, from all the other nations they were in attendance, de todas las diferentes naciones que estaban en Jerusalén, when they came to the place where they were speaking in tongues, cuando llegaron a ese lugar donde estaban esa gente hablando en lenguas, what did Peter say to them? ¿qué fue lo que Pedro les dijo a ellos? Acts 2:38, En Hechos 2:38, he says, repent él dijo, arrepentíos and then be baptized. y después sed bautizados. See, repentance Arrepentimiento is required. se requiere. It was required in all four gospels, Fue necesario en los 4 evangelios and it was required in the early church. y fue un requisito para la iglesia primitiva. But when you are listen to the preachers on the TV, Pero si tú escuchas los predicadores por televisión when you listen to those on the internet, o los que están en el internet, how many messages ¿cuántos mensajes is repentance ever preached? hablan de arrepentimiento? See, back in the old days when we had revivals here in America, En los tiempos de antes en este país, cuando habían reuniones de avivamiento, many of the evangelists muchos de esos evangelistas preached repentance. predicaban arrepentimiento. Today, the evangelists, Pero hoy los evangelistas, very few, muy pocos, preach repentance. predican nada de arrepentimiento. Very few pastors Muy pocos pastores preach repentance. predican arrepentimiento. Very few people teach Muy pocos enseñan repentance. arrepentimiento. But I'm a prophet. Pero yo soy un profeta. I preach Yo predico repentance. arrepentimiento.
Why? Because I know how to fix your problem. Porque yo sé cómo arreglar tu problema. And I'm not afraid No tengo to miedo tell you the truth, de decirte la verdad that you may be fixed. para que puedas arreglarte. Your marriages may be fixed. Tus matrimonios se pueden Your arreglar. children may be Tus fixed. hijos se pueden restaurar. You may be fixed. Tú puedes The arreglarte. church may be fixed. La iglesia se puede arreglar. So tonight, Así que esta noche I want to lay the foundation quiero establecer el fundamento that repentance que el arrepentimiento requires confession. requiere confesión. And after Y confession, después de confesar, it requires fruit requiere fruto that you have repented. que te has arrepentido. Wow, what a beautiful message. Qué mensaje tremendo. And so, Romans 2, Y Romanos 2, verse 4, verso 4, it talks about the goodness and the kindness of God. habla de la bondad de Dios. And when Paul, writing to the Romans, he wanted them to know about this goodness and this kindness in verse 4. Pablo quiso escribirle a los romanos para contarles de la bondad, la benignidad de Dios. Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Verse 5, but after the hardness and impotent heart treasures up unto yourself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judges of God, who will render to every man according to his deeds. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. So when Paul would go to a church Cuando Pablo visitaba una iglesia or a synagogue, o iba a una sinagoga, he would preach él repentance predicaba arrepentimiento with confession, con una confesión and then demonstration y después la demostración of a changed life. de una vida cambiada, Because fruit is required. porque se requiere el fruto. Not just saying, forgive me, No solo decir perdóname, but you bring fruit. sino mostrar fruto. And so Jesus says, Y Jesús dijo, every tree cada árbol that will not bring forth fruit, que no trae fruto, he will cut it down él la cortará and throw it into the y lo fire. echará al fuego. And so, all of these people, Paul, Toda esta Peter, gente, Pablo y Pedro, John the Baptist, Juan el Bautista, Jesus, and Jesucristo, so far, we see that every minister in the new covenant, cada uno de estos ministros del nuevo pacto they knew that if they laid the right foundation in the lives of the people, sabían que si establecían el fundamento correcto en las vidas de la gente, those people will grow up. esa gente iba a crecer. They will no longer be children, Ya no iban a ser más niños where you have to constantly correct que them. constantemente tenían que corregir. And so, how do you correct an adult? ¿Cómo se corrige un adulto? So pastors, Así que los pastores, many of them, muchos de ellos, sees that their people need a correction, ve que el pueblo necesita corrección, but they will not correct. pero no lo hacen. That's not my calling. Eso no es mi llamado. My calling is to correct Mi llamado es and to corregir lay a solid y foundation. establecer un fundamento fuerte. And so Acts 26, verse 20, Hechos 26:20, you see that no matter who preach what, no importa quién predique cuál cosa. Acts 26, 20, and here you see that Paul standing before King Agrippa. Aquí en Hechos 26:20, Pablo está delante del rey Agripa. Verse 19, he said he was obedient to this call that Y God gave him, dice en el verso 19 que él fue obediente a ese llamado de Dios, but showed first unto them at Damascus and at Jerusalem and throughout all the coasts of Judea and then to the Gentiles that you shall repent. Él dice, y anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen
and turn to God y se convirtiesen a Dios, and do the works haciendo las obras meet for repentance. dignas de arrepentimiento. Now he's in chains and he's still saying to the king, Él estaba encadenado, pero aún así le dijo al rey Agripa, even you must repent. aún tú tienes que arrepentirte. You remember John the Baptist lost his head because he said that to a Juan el king. Bautista perdió su cabeza por decirle eso mismo a un rey. You cannot have your brother's wife, he No told him. puedes tomar la esposa de tu hermano. And he lost his Y head. le costó la cabeza. You see, the church, La iglesia, many in the church, muchos en la iglesia, do not want repentance. no quieren arrepentimiento. They look for an excuse Buscan una excusa to continue to practice sin. para continuar practicando el pecado. But that's not permitted Pero eso no es permitido in the kingdom of God. en el reino de Dios. Because everyone that practices sin Porque todo el que practica pecado is not of God, no es de Dios, they are of the devil. sino que son del diablo. Paul said, whom you yield your members to, Pablo dice, a quien tú le cedes tus miembros, his slave you are. eres esclavo de esa And persona. that person is your Y esa master. persona es tu amo. And so we live, and so in Acts 13, while we're here, let's back up a few chapters. En Acts Hechos 13, capítulo 13, verse 24 and 25. versos 24 y 25. Here, when John had first preached before his coming the baptism of repentance to all the people of Israel. Dice, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento en todo el pueblo de Israel. John preached to all Israel. En todo Israel. He wasn't afraid to lose his Él head. no tenía miedo de perder su cabeza. He refused to change his message Él rehusó cambiar su mensaje to please the people para agradar a la gente or the king o para agradar a un rey or the government. o al gobierno. And notice that he was not a part of the religious order of his day, Y él no fue tampoco parte del grupo religioso de ese día, because he came out of the wilderness porque él estaba en el desierto. and not out of the church. Él no salió de la iglesia, He came out of the él wilderness. salió de un desierto. He says, I'm going to begin a new gospel that had never been preached before. Él dijo, voy a comenzar un nuevo evangelio que nunca se ha predicado. I need you to confess sin openly Necesito que confiesen abiertamente to put the devil to an open shame. para avergonzar al diablo públicamente. Because Christ would hang on the cross naked Porque Cristo se fue a la cruz desnudo to take all the sins of the world. para tomar todos los pecados del mundo. So we must become naked to one another. Así que tenemos que hacernos desnudos el uno delante The del same otro. way Christ became naked to Así the como world. Cristo se desnudó delante del mundo. And so in Ezekiel Y en 18, Ezequiel 18, what did God say to the people of his day? ¿qué le dijo Dios al pueblo de ese día? Ezekiel 18, starting En- with verse 27. Ezequiel 18, 27. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho de la justicia, hará vivir su alma. When the wicked man turns away from his wickedness that he have committed and does that which is lawful and right, he shall save his soul alive. Because he considered and turned away Dice, porque considera y se aparta from his wickedness that he have committed de la iniquidad que él cometió, and do that which is lawful and right. y hace lo que es justo y correcto. He shall not die. Dice, no morirá. But he tells in his verse 24, Verso 24 dice, but when the righteous turn away from his righteousness mas si el justo se apartare de su justicia and commit y iniquity cometiere maldad and does according to all the abominations that the wicked does, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío the hizo, Lord says, shall he live? el Señor dice, ¿vivirá él? Shall the man in church, El hombre que está en la iglesia, just because he got saved, solo porque es salvo, if he continue to practice, si él continúa practicando, the Lord says, shall he stay saved? ¿seguirá salvo?
No way, he says. De ninguna manera. All his righteousness that he done shall not be remembered. Ninguna de las justicias que hizo le I serán won't- tenidas en cuenta. I won't remember when he got saved. No voy a recordar el día que se I salvó. won't remember when he got water No voy a baptized. recordar el día que se bautizó. I will not remember when he spoke in tongues. No voy a recordar el día que habló en lenguas. Jesus said the same thing. Jesús dijo lo mismo. In Matthew chapter En 7, Mateo 7, verses 21, verso 21. Matthew 27, 27 or What'd I say? 7. Matthew 7, 21, thank you, Mateo 7, 21. because I get old. Estoy poniéndome viejo. Matthew 7, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hizo la voluntad de mi How much- Padre que está en los cielos. not everyone that say to me, Lord, Lord. No todos los que me dicen Señor, See, Señor. see, not everyone that says to me, Lord, Lord, what? Shall No. what? ¿Qué dice? Enter the kingdom of heaven. No todos entrarán en el reino de los cielos, But he that do the will of my Father in heaven. sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Many will say unto me in that day, Muchos me dirán en aquel día, Lord, Lord. Señor, Señor, Didn't I prophesy in church? ¿no profetizamos tu nombre en la iglesia? That's only done by the baptism of the Holy Spirit. Eso solo viene a través del bautismo en el Espíritu Santo. That's done because the man has God in his life. Eso sucede cuando el hombre tiene a Dios en su vida. And I prophesied in your Y name. yo profeticé en tu nombre. I was a Christian. Yo fui cristiano. And in your Y name, en tu nombre I was able to cast out yo devils. echaba fuera demonios. Because, like Judas Iscariot, I had an anointing from Porque you. igual que Judas, yo tenía una unción de ti. See, the Lord chose 12, but one of them was a devil. Jesús escogió a 12, pero uno And- era and un so diablo. There's many devils in the Y hay church. muchos diablos en la iglesia. And one way to recognize Y una them manera de reconocerlos is they won't confess their sin. es que no confiesan sus pecados. They will continue to fall and practice the sin. Seguirán cayendo y siguiendo practicando lo mismo. Because verse 16, he says, you know them by their fruits. Verso 16 dice, por sus frutos los conoceréis. And he said, do you gather grapes or thorns? I mean, verse 16 of the same chapter. Ajá. ¿Tienen espinos o higos? Verse 17, for every good tree bringeth forth good fruit. Verso 17 de Mateo 7 dice, así que todo buen árbol da buenos frutos. You bring forth fruits, meat of your repentance. Frutos de arrepentimiento. You bring to the church and to the pastor Le- the fruit of your testimony. Le traes al pastor, a la iglesia, el fruto de tu testimonio. And so, you see all of this going on in the Y body. todo eso sucede dentro del cuerpo. In 2 Peter En segunda de Pedro, chapter 3, verse 9, capítulo 3 y verso 9, 2 Peter 3, 9, you can read it if you're already there. dice, el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. The Lord is not slack concerning his promise, Él no es tardo en su promesa, but he's long suffering to us, not to the world. sino es paciente con nosotros, no con el mundo. He's long suffering to us, what? Él es paciente con nosotros That we will repent para que nos para and arrepentirnos stop making excuses for a practice that we do. y dejar de dar excusas por cosas que estamos practicando. Because he said in verse 10, En el verso 10 dice, because the Lord's day will come like a thief in the night. pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. I'm going to come when you're practicing your sin. Voy a venir cuando estás practicando tu pecado. He says two should be in the field, Dos estarán en un campo, one will be taken, uno será tomado the other will be y el left. otro se queda. He said two will be in the bed, the husband and the wife. Dos estarán en un lecho, el esposo y la esposa, He says, I'm going to take one of them, pero me llevaré a uno I'm going to leave the other one in the y el bed. otro se queda en la cama. And so we read these stories Leemos esto and we believe, well, it doesn't apply to y me. decimos, bueno, eso no se aplica a mí. And so the Lord said in the Gospel of Luke chapter 24, before all four Gospels end the same way. Y los cuatro evangelios dicen lo mismo. So here in the book of Luke, En Lucas chapter 24, verse 47. 24, verso 47. 24, 47. 24, 47. Y
que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. So notice what he says he wants all of us to preach and Mira, preach. mira lo que él quiere que prediquemos. It don't say anything about preaching the Holy Spirit. No habla del Espíritu Santo. It doesn't talk about gifts and callings. No habla de los dones, de los llamados. He said, I want you to preach repentance and the remission of sins. Quiero que prediquen el arrepentimiento in my name, y el perdón de pecados to all nations. en mi nombre a todas las In naciones. Matthew, in the last book, he says, go you out and baptize them in the name of Mateo- the Father, the Son, and the Holy Ghost. En Mateo nos manda a salir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So when we go to baptize people, Cuando vamos a bautizar, we can't, if we put you in the water and there's no confession, si te metemos en las aguas y no hay confesión, there's no victory in the walk that comes from the confession. no hay victoria, no hay un caminar que sucede después de esa confesión. You see, once you go through the Red Sea, Una vez que pasas por el Mar Rojo, the life of Egypt is behind you. la luz de Egipto queda por detrás. The La promised vida de land Egipto queda por is in detrás. front of you. La promesa está por delante, But the life of the past is over. pero la vida del pasado se termina. Because that's where the blood of the lamb is in Egypt. Porque la sangre se aplicó en Egipto. But the water separates Egypt from the Y las wilderness. aguas separan a Egipto del desierto. Then another water separates the wilderness from the promised Y hay land. otra agua que separa el desierto de la tierra de la promesa. Once you go through water baptism, Una vez que pasa por las aguas de bautismo, if you got the blood of the lamb, si ya aplicaste la sangre del if you cordero confess your sins before you get in the y water, confesaste tus pecados you antes de don't go back to bautizarte, Egypt ya tú no regresas a Egipto because it loses attraction. porque pierde el atractivo. Because everyone that has been baptized into the death of Jesus Porque Christ. todos bautizados se bautizan en la muerte de Jesucristo. So Paul said, I have been crucified with Christ. Pablo dijo, fui crucificado con Cristo. Nevertheless, I live. Sin embargo, sigo viviendo. And the life I now live in the flesh, Pero la vida que tengo en la carne, I live by the faith of the Son of la God, vivo por la fe del Hijo de Dios, who loved me que me amó and gave his life for y me entregó su vida por to mí make a difference in my life. para hacer un cambio en mi vida. What a testimony. ¡Qué testimonio! So the Lord told Israel in Isaiah chapter 55, Dios le dijo a Israel en Isaías 55, verse 6 and 7, versos 6 y 7, and so laying this foundation to the point that it becomes a practice. que tenían que echar ese fundamento hasta que se volviese una cosa común. So he says, 55 verse 6 and 7, Isaías 55, versos 6 y 7. seek ye the Lord while he may be found. Dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Call on him while he's near. Llamadle en tanto que está cerca. So we know that this is the day of salvation. Sabemos que este es el día de salvación. This is the day where God permits everyone in the world to be saved. Dios permite que todo el mundo pueda venir y ser So salvo. verse 7, Y verso he 7 said, let the wicked forsake his way, dice que el malvado deje, que el impío deje su camino and the unrighteous man his thoughts. y el inicuo sus pensamientos. Not only the things we practice in the natural, No solo que lo que practicamos en lo natural, but we need our mind renewed. pero necesitamos que nuestra mente sea renovada. Peter said in his epistles Pedro dijo en sus epístolas that the washing of the water will take away the guilt of the conscience. que el lavamiento de las aguas quitará la conciencia contaminada. In other words, every sin that you confess, Todo el pecado que tú confiesas, God will wash it away not only from you, Dios te lo limpia y te lo quita no solo de but he ti, will take it out of your conscience. sino que lo quitará de tu conciencia. Because there is no condemnation Porque no hay to condenación those that are in Christ para Jesus, aquellos que están en Cristo Jesús, that walk after the flesh, que, of the spirit, que andan según el Espíritu and not walk after the flesh. y no según la carne. And so many Christians are not walking in that power Muchos cristianos no caminan, no andan en ese poder, because confession is lacking. porque la confesión no existe. And when there is Y confession, cuando hay confesión, they bring no fruit. no dan fruto, They bring no fruit. no llevan fruto, That they hate the sin.
mostrando que odian ese pecado. And so we must get to the place Tenemos que llegar al punto where we hate the sin. donde odiamos el pecado. 1 John 1 verse 9. Primera de Juan 5. 1 John chapter 1 verse 9. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. And so when we get to these books of the apostles they all start with the same thing. Repentance with confession that bring forth fruit. Todos estos evangelios hablan de lo mismo, una confesión So 1 John 1 verse y 9. arrepentimiento que lleva fruto. I'm Primera going to de start with Juan, verse 8. Primera de Juan capítulo 1, If verso 8 y 9. if you in church, he says, Él dice, si están en la iglesia, if you in my church, John si says, estás en mi iglesia, decía Juan, and if you say you have no y sin, dices que no tienes pecado, you are deceived. estás engañado. See, notice the apostle says to his disciples, Él le dice a sus discípulos, if you up in my church si estás en mi iglesia and I'm your apostle, y yo soy tu apóstol, don't tell me you don't have sin no in me your life, digas que no tienes pecado en tu vida, because you must grow in the knowledge of God. porque tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Which means that every step you get closer to God, Significa que con cada paso que te acercas a Dios, the light get brighter. la luz brilla más. And when that light get brighter, Y con esa luz brilla más, you see darkness you never saw Vas when a you ver was one step back. tinieblas que no veías antes. So if we would increase the light in this room, Si encendemos las luz más en este lugar, you will be afraid to breathe because of the dust in the air. vas a tener miedo de respirar viendo tanto polvo en el aire. And so we quote John 3:16. Y mencionamos a Juan 3:16. For God so loved the world De tal manera Dios amó al mundo that he gave his only begotten son, que dio su hijo primogénito, that whomsoever believeth in que him todo que creyese en él should not perish. no muriese. But the next verse says, Por el próximo verso this dice, is the condemnation, y esta es la condenación, that men love darkness rather than que light. los hombres prefirieron las tinieblas mejor que la luz. Because everyone that comes to God Porque todos los que vienen a Dios will be examined by the light. van a ser examinados bajo esa To luz, show, for God to show them para que Dios les muestre that there's hidden sin. que hay pecado oculto, Hidden sin. pecado oculto. Because a man may not ever commit adultery Porque el hombre quizás nunca cometa adulterio with his body, con su cuerpo, but he may do it with his mind. pero sí con su mente. A man may never murder Quizás anyone no ha matado a nadie outwardly, externamente, but inwardly he may hate. pero por dentro tiene odio. And so when you come to the light, Cuando vienes a la luz, God will examine the inner parts of your body. Dios examina lo interior de tu vida What's in your heart, para ver qué hay en tu corazón. which is different from what's in your Y mind, es diferente de lo que hay en la mente. which is different from what you practice. Y es diferente a lo que tú practicas. So Paul said, I pray that the God of grace Pablo dice, yo oro que el Dios de toda gracia would sanctify both your spirit, santifique tu espíritu, your soul, tu alma your body, y tu cuerpo, that God make you blameless para que Dios te haga intachable in your triune man. y en las tres partes. And so he says, if we confess our sins, verse 9, Así que dice en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, he is faithful and just to forgive our Él sins es fiel y justo para perdonar nuestros pecados and to cleanse us from all y unrighteousness. limpiarnos de toda maldad. If we say we have no Si sin, decimos que no tenemos pecado, you are a liar, eres mentiroso and his word is not in y su you. palabra no está en ti. Because Jesus told his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, when the Holy Ghost comes, cuando venga el Espíritu Santo, he will convict you of sin, traerá convicción de pecado, of de righteousness, justicia and judgment. y juicio. I can't tell you all the truth about yourself yet, No te puedo mostrar todo lo que hay en ti todavía, because the Holy Ghost ain't in you. porque el Espíritu Santo no está en ti. But the day is coming when the Spirit of truth get in you, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, and he will convict you about truth, te dará convicción de la verdad, that you are a walking liar. que
Porque eres un mentiroso. Because you're saved and you say, I don't have no sin. Porque eres salvo y dices que no tienes pecado. Paul said, oh, wretched man that I am. Pablo dijo, ay de mí, miserable Who de can mí. deliver me from the body of sin? ¿Quién me librará de este cuerpo de The muerte? good I would do, Lo bueno que quiero hacer, I don't do. no lo hago. The evil I don't Y want lo to malo do, que no quiero hacer, that I do. termino haciéndolo. There's sin in Hay every member of my pecado body. en cada miembro de mi cuerpo. But thanks be to God. Pero gloria a Dios. Thanks be to Jesus the Gloria a Christ. Jesucristo. I can go from faith to faith, Puedo ir de fe en fe, from glory to de glory, gloria en gloria, as I am growing porque estoy creciendo in the knowledge of God, en el conocimiento de Dios, working out my own salvation creciendo en mi salvación, with fear and with trembling. en temor y temblor. So I cannot judge anyone else No puedo juzgar a más nadie, because I see myself. porque yo me veo a mí mismo. What a revelation. ¡Qué revelación! What a revelation that God gave us. ¡Qué revelación nos dio Dios! And so in Revelation chapter 1 verse 6, En Apocalipsis 1:6, what did John say, the revelator? ¿qué dijo Juan el revelador? The same John that just said this. El mismo Juan que dijo esto. He said that God made him a priest. Él dijo que Dios lo hizo sacerdote. Not only an apostle, No solamente un apóstol, but a priest. sino un sacerdote. Why did he say God made him a priest ¿Por qué when he was dijo an apostle? que Dios lo hizo sacerdote si era un apóstol? Because in Leviticus chapter 1, Porque en Levíticos 1, verse 1 to 4, del verso 1 al 4, when a person had sin, cuando una persona tenía pecado, he would get a sacrifice él daba un sacrificio and he would come to the priest y se lo llevaba al sacerdote. and he would lay his hands on the animal. Y él ponía sus manos sobre el animal And then he would confess that sin. y él confesaba ese pecado The priest would listen to him y el sacerdote lo escuchaba and he would then remit his sin. y después perdonaba, remitaba sus pecados. What would the priest do? ¿Qué hacía el He sacerdote? would remit the sins that was confessed, that was laid on the head of the animal. Le quitaba los pecados que se confesaron imponiéndole las manos al So animal. John the apostle Y said, entonces Juan el apóstol dijo says that in the church que en la iglesia there are priests walking around. hay sacerdotes. And not only did John say that, You this know- is the last thing, or one of the last things Jesus tells the disciple, the Gospel of John chapter 20. Y en el Evangelio de Juan 20, Jesús también dijo lo mismo. And you don't see this practice in the church. Pero no vemos que esto se practica en la iglesia, Some churches. en algunas iglesias. So John chapter 20, En Juan capítulo 20, so verse 22, verso 22, and he says, then this is when he's resurrected and he's revealed himself to the disciples. Cristo ya había resucitado, se revela a los discípulos. I'm going to pretend I'm the Lord and Pastor Raul is one of the disciples. Yo soy el Señor, Raúl es un discípulo. And so he's resurrected. Él resucitó He tells them in verse 1, I'm coming to give you peace. y él dijo, yo vine a darles paz. And so he says to them, Y les dice, he breathes on them. él sopla sobre ellos. Right there it said, and he breathed on them. Y les sopló. Then they're not going to get the baptism Ellos, esto no era el bautismo, until 50 days later. hasta 50 días después iba a venir eso. He made them priests. Pero él los hizo sacerdotes. And then he says to Y them, después les dijo, look at the next verse, mira el próximo verso, whoever sins you remit, a quienes les remite los pecados, they are remitted. se les será perdonado. Whoever sins you remit. See, the same thing in Leviticus in chapter 4, verse 1 to 4. Igual que Levíticos capítulo 4, de 1 a Once he 4. breathed on him, the priest, Una vez que los hizo sacerdotes, the spirit of the priesthood, el espíritu del sacerdocio he says, now dijo, ahora you can do the same thing that the Levites did pueden hacer lo mismo que hacían los levíticos for anyone hacia cualquiera that will persona come to you que venga a ustedes and confess their sin. para confesar sus pecados. I give you the power. Les doy el poder, The same way I did in the Old Testament. así como en el Antiguo Testamento, To take that sin para tomar ese pecado and give it to Christ. y se lo entregues a Cristo. Because you stand in the place Porque tú estás en ese lugar, as Christ. ahí So representando the a Lord is Cristo. saying,
Y'all gonna be in my El place. Señor dice, van a estar en mi lugar. Man, you remit the sins Ahora, perdonen pecados of the members of your de los church miembros de tu iglesia that comes to you. que vengan a ti. And you don't see that Y no practice. vemos que eso se está haciendo. And so people get saved. Y la gente se salvan, They confess the sins that they did in the past. confiesan los pecados del pasado, But if you say you have no sin now, pero si tú dices que ahora ya no tienes pecado, you're a liar. eres un mentiroso. You're a liar. Eres un mentiroso. And so then the pastor, Entonces el pastor, I need you to come. Alejandro, I need you to come. ven, Watch this. Because you got, see, I need to act it out so you can see the scripture. tengo que hacerlo para que ustedes vean lo que dice la Biblia. So he come here and he lays hand on him for to be an elder or deacon or Él viene another minister y in the lo hace church. un ministro, un diácono, un líder en la iglesia. And so James says, Y dice Santiago, any sick among you? hay algunos enfermos entre Any vosotros. sick among you? Hay algunos enfermos. James 5, Santiago 5, verse 15. verso 15. So he says, if anybody sick in the church, Si hay alguien enfermo en la iglesia, the pastor is not going to come there. el pastor ya no va a venir. He going to send him out. Él va a mandar al líder And he will lay his hands on you y él va a poner las manos sobre ti if you confess your sins. si confiesas tus pecados. And if you confess your Y sins, si tú confiesas tus not pecados, only will your sin be removed, no solo será perdonado tu you pecado, will be healed. sino que vas a ser sanado. So Jesus would say to people, Jesús le decía a la gente, I forgive you a sin. yo perdono tu pecado. And they say, that's blasphemy. Y decían, eso es blasfemia. No one can remit sins but God. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. So for years I tell people, I can remit sin. Y yo decía, yo puedo perdonar But pecados. anybody can say that Jesus says. Pero cualquiera persona puede decir lo que But to Cristo prove dijo. that the sin was remitted, I could say to the sick person, Pero pick la- up your bed and walk. La prueba es cuando yo diga, levántate y anda de tu Because lecho. talk is cheap. Porque cualquiera puede hablar. When this man comes to Cuando lay este hands on va the sick, y ora sobre un enfermo, there's a reason you're sick. hay una razón por tu enfermedad. And the Lord said, if you confess to the Pero elders, si tú confiesas al anciano, he will remit your él sin. puede perdonar tu pecado. Because he got it from him. Porque él lo recibió de él. And he got it from Christ. Y él lo recibió de Cristo. And so in the church, there's sickness everywhere. Hay enfermedad en toda la iglesia. Thank People you. with mental issues Gente con problemas going in a psiquiátricos, circle in the wilderness. personas con problemas mentales dando vueltas en el desierto. And so Psalms 32 verse 5, Y el Salmo 32:5, I acknowledge my sin. yo reconozco mi pecado. Let's read that. Psalms Vamos a leerlo. 32 verse 5. Salmo 32:5. Psalms 32 verse 5. Salmo 32:5. I acknowledge my sin unto thee, Mi pecado te declararé and my iniquity I have not hid. y no encubrí mi iniquidad. I said I will confess my transgressions to the Lord, Dije, confesaré mis And transgresiones thou- a Jehová forgave the iniquities of my y sin. tú perdonaste la maldad de mi pecado. So the Bible tells us, Y la Biblia nos any dice, sick among you, hay algunos enfermos, call even for the elders, llamen a los ancianos and even they will remit your sin. y ellos perdonarán tus pecados. I read that out of the New Testament. Yo lo leí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. 90% of the verses tonight is all from the New. Todos los versículos son del Nuevo Testamento que hemos leído esta noche. So the Lord said, I'm going to read from the book of Proverbs, Vamos a leer el libro de Proverbios, 28:13. Proverbios 28:13. What happens when you try to hide your sin? ¿Qué pasa cuando ocultas tu pecado? And so this is what the Lord said. Mira lo que dice el Señor. He that cover his sin shall not prosper. El que encubre sus pecados no prosperará, But who confess and forsake mas el que confiesa y se aparta shall have mercy. alcanzará And misericordia. people wonder why they have no victory in their life. Hay gente que se preguntan, ¿por qué no ando en victoria en mi vida? They wonder why they're not growing. No saben por qué no están creciendo. They wonder why the children are the way they are. No saben por qué los hijos son como son. Because the foundation is not correct. Porque el fundamento no está correcto. And so the Lord said in the book of Isaiah, chapter 1, verse 8, En Isaías capítulo 1:8,
He said, I'm tired of you coming to church singing the song. Él dijo, estoy cansado de que vengan cantando sus cánticos en la iglesia. He said, I had enough of all the stuff you're Estoy doing. cansado de todo eso. But then when you get to verse 18, Pero en el verso 18, he says, come, let us reason together. él dijo, vamos a razonar. Let's reason this. Vamos a razonar juntos. You're in church Estás en la iglesia and you're miserable. y estás miserable. You're not growing. You're not going anywhere. No estás creciendo, no vas a ningún lado. The kids don't listen to you. Los hijos no te hacen caso. And that's because I don't hear your prayer. Y eso es porque no escucho tus oraciones. But he said, come, let's Pero reason ven, this ven, out. vamos a razonar juntos. I can turn the worst sin and make it white as snow. Yo puedo tomar el peor pecado y lo blanqueo como la nieve. He said, if you are obedient Si tú eres obediente and you yield to my y prophets, cedes a mis because- profetas, so he said, night and day I send you porque él prophets. dijo, de noche y de día les envié mensajeros y profetas. The watchman on the wall Los atalayas que están en el muro is not the shepherd in the field. no es igual que el pastor que está en el campo. See, the watchman is the prophet. El atalaya es el profeta. The shepherd is the pastor. El que apacenta las ovejas es el pastor. So the Lord says to the watchman, Y el Señor le dice al atalaya, I need you to speak to the sheep. quiero que le hables a las ovejas. What a revelation. Qué revelación. Daniel 9, verse 20. Daniel 9:20. And so Daniel is going to do something that is awesome. Daniel va a hacer algo The tremendo book of Daniel, chapter 9. en Daniel 9. And we love Daniel. Amamos mucho a Daniel. So Daniel says, in the year that Darius was king, verse 1 and 2, A principio del capítulo 9, verso 1 y 2, he understood by the prophet Jeremiah dice que en el año primero de Darío why they were in judgment for 70 years. les visitó el profeta Jeremías And this is Daniel, the prophet. cuando estaban recibiendo juicio por And 120 when he años. understood that, Y cuando él entendió eso, verse 3, él estaba leyendo I set my face unto the Lord y entendió por qué estaba en cautiverio. to seek by prayer and Él supplication dice, yo volví mi rostro a Dios buscando en oración y en ruego, with fasting, with sackcloth and ashes. en ayuno, silicio y ceniza. And then he says what he prayed. Y dice lo que él oró. He began to confess his sin, Confesó sus pecados, the sin of his parents, los pecados de sus padres and the sins of Israel. y los pecados de Israel. When did he do that? ¿Cuándo hizo eso? When he read Jeremiah the prophet. Leyendo lo que escribió el profeta Jeremías. It took him reading the scriptures Le tomó el tener que leer la Biblia to realize para entender why he was castrated, por qué él fue castrado, why they were in bondage. por qué estaban como esclavos. And when he realized, Y cuando él se dio cuenta, notice he had to first confess his sin, y él primero tuvo que confesar sus pecados. then the sins of his Y parents, después los pecados de sus because they padres, were already dead, porque ya estaban muertos. and the sins of the nation of Y los Israel. pecados del pueblo de Israel. Because he knew that God was not going to send them back Porque él sabía que Dios no iba a libertarlos without repentance and confession. sin primero arrepentirse y confesar. Even though the scripture says, I will be done in 70 years. Aunque dice la Biblia que eso era solo por 70 años. And I say, Lord my God, and I made my confession. See, he made his confession. Y verso 7, Verse el 4. 4 dice que hice mi confesión And he told the Lord, you keep covenant. y le dijo al Señor, Señor, tú eres el que guardas el pacto You show mercy for those you love. y la misericordia con los que te aman And to those that keep your y commandments. aquellos que guardan tus mandamientos. Verse 5. Verso 5, We have sinned. hemos pecado. Not just the congregation, No solo la the congregación, ministry. el ministerio. We have sinned. Hemos pecado Because the head is a demonstration of the body. porque la cabeza es ejemplo del cuerpo. He didn't say they have sinned. Él no dijo, ellos pecaron, He didn't just say I have sinned. ni nosotros hemos pecado. We have sinned Hemos pecado and committed iniquity y hemos sido rebeldes and done wickedly y hemos hecho el mal and rebelled. y nos hemos None of them are the rebelado. same. Estas cosas todas son diferentes.
Notice, none of those are the same. Ninguna de estas cosas son iguales. We sinned, Hemos cometido committed iniquidad, iniquity, y hemos pecado, we rebelled, hemos sido and we are rebeldes just wicked. y somos malos. But they had a church. Pero tenían una iglesia, They had a priesthood. tenían sacerdocio, But God burned down the church, pero Dios quemó esa iglesia, killed the priests. mató a los sacerdotes. But one day, Pero un día, after years will pass, pasaron muchos años, someone will come out of the wilderness alguien salió del desierto with a camel outfit, Con- with camel con hair, pieles de camello, with a leather belt, con un cinto de cuero, eating wild locusts and honey. comiendo cosas del desierto, And he will say, repent, clamando arrepentidos, for the kingdom of God is at porque el reino hand. de los cielos está a Make mano, his way straight, a enderezar el camino, and the gospel of the kingdom will begin. y el evangelio del reino iba a The comenzar. gospel of the kingdom El evangelio will del begin. reino iba a comenzar. It got so good in those days Y fue tan bueno eso que sucedió that the people didn't even start, they started confessing to one que la another. gente empezara a confesarse los unos a los otros. And so the apostle James Y said, Santiago dijo, confess to one another. confesaos los unos a los otros. Because wherever two or more gathered in Porque his de name, dos o más están reunidos en su nombre, God is in the midst of Él you. está en medio de ellos. God is in the midst of Dios you. está con ellos. When you lay that foundation Con right, ese fundamento bien puesto, people begin to go on to la perfection. gente puede ir hacia la perfección. And so in closing, I go to Hebrews chapter 6. Y para cerrar, leamos Hebreos capítulo 6. So that you can see what did the writer of Hebrews says to the people, what happens when they do the right thing. Para que vean qué pasa cuando la gente hace lo correcto. Hebrews chapter 6, starting with verse 1, I believe it is. Hebreos capítulo 6. You Por can- tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina, bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos y de juicio eterno. Continue. Y esto haremos, verse 3, si Dios en verdad lo permite. So he says, if we do it right, Si lo hacemos bien, we're going to grow. podemos crecer. If we do it right, Si lo hacemos bien, and when you don't see someone growing, y cuando no ves que alguien está creciendo, you need the building inspector to come. tienen que buscar el que inspecciona el job edificio is to find out all the violations para ver dónde están todas las violaciones that's in the temple en ese templo, so that you can repair them para poder repararlos or replace them o reemplazarlos, so that you can stop wandering in the para que no wilderness. sigan dando vueltas en el desierto. And why did he say that? ¿Y por qué él dijo eso? Why did the writer say that? ¿Por qué el escritor dijo Verse eso? 4. Verso 4. For he said it is impossible Porque es imposible for those who was once saved. que los que una vez fueron iluminados o They've salvos been enlightened and they tasted of the y beautiful things of God. gustaron las cosas preciosas de Dios And they received the baptism of the Holy y Ghost. fueron hechos partícipes en el bautismo del And Espíritu they Santo they tasted the good word of God y Jesus. gustaron la buena palabra de Dios y de Jesucristo And they have experienced the powers of the Holy Spirit in their life. y el poder del Espíritu Santo en sus vidas Verse 6. If Verso they shall 6. fall away, y recayeron, they cannot be renewed. no pueden ser renovados de nuevo. That's why I love laying the Por foundation eso correct. me gusta establecer el buen fundamento. I know that you will not lose your salvation Yo sé que no vas a perder tu salvación if your life is right. si tu vida está bien. And so notice the scripture says Mira lo que dice la palabra. you will lose your salvation. Vas a perder tu salvación. Many will say, Lord, Lord, Muchos dirán, Señor, Señor, I prophesied in the church. profeticé en la iglesia, I cast out devils. eché fuera demonios. But the Lord will say to Pero el them, Señor te dirá, depart from me apártate de mí, because you are still working iniquity. porque sigues en Ah. iniquidad. And he said, you have no place in me. No hallarás lugar en mí. So in closing, Así que para cerrar, to him that is able to keep us from falling para aquel que es capaz de guardarnos
para que no The one caigamos. that can present us faultless before the throne of Aquel grace. que nos puede presentar sin mancha delante de Él. To the only wise God our Savior. Al único Dios y Salvador. Be majesty Sea toda la majestad and power y el poder and y dominion dominio forever. para siempre, and ever. jamás. I pray that God has blessed you Espero que Dios te haya bendecido with the revelation of this con la truth. revelación de esta verdad. God bless all. El Señor les bendiga a todos. Amén. Aleluya.